Hola, un saludo para todos, mi nombre es Román y quiero darles la bienvenida a este video. Como ya vieron al principio, la intención de este video no es copiar ni retribuirme toda esta información, simplemente quiero compartirla de una manera práctica para mí y para todos ustedes. En el video anterior de esta misma temática habíamos hablado de la gnosis, qué significaba y en qué consistía. En este video quiero hablar un poco, más que todo hablar, es leerles un poco sobre este tema, y entre esos temas está el camino antiguamente y el de ahora, cómo es esas diferencias. También quiero hablarles un poco sobre la vida rutinaria, cómo es esta sociedad actual. Obviamente todo lo conocemos, pero la idea es como entrar en conciencia. También tocaremos un poco sobre las dos líneas de la vida, que ya les iré diciendo en qué consiste, y también tendremos un poco sobre los diferentes niveles del ser. Pero para estos dos últimos temas considero mejor hacer otro video para no alargar mucho este. Entonces espero que quede un poco aclarado lo que digo aquí en este video, y pues espero que al menos sirva para que ustedes puedan tener un punto de vista diferente de nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a comenzar y empecemos con este video. El camino y la vida. Con esta frase damos comienzo. La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma es manifiestamente absurdo. Un camino hermético y secreto. Más allá de nuestras hipótesis, creencias, suposiciones o teorías, está eso que se conoce como la verdad, la gran realidad, el manantial puro de vida capaz de liberarnos de este mundo de apariencias, de este mundo relativo, de este mundo de ilusiones. Esa verdad no es y no será jamás patente exclusiva de ninguna escuela, de ningún credo, de ninguna filosofía o grupo social. Está más allá del tiempo y solo puede ser experimentada con plena manifestación de la divina conciencia. Adquirir esa preciosa joya que es la conciencia y bucear en el océano de la gran realidad solo es posible viviendo de instante en instante los postulados, las claves y las prácticas que enseña y ha enseñado siempre el gnosticismo universal. Esa actitud frente a la vida, esa doctrina temporal, lleva al neófito de la mano por una senda muy particular, una senda misteriosa, el camino a lo real. En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto. Se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no le conoce. Develar, indicar, enseñar la senda esotérica que conduce a la liberación final es ciertamente el propósito de estos estudios. Ante todo, tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista y cansona. El camino antiguamente y ahora. Es evidente que debido a la universalidad de los sagrados misterios que han de conducir al hombre a la liberación final, estos han florecido en todas las épocas que ha vivido este planeta. En tiempos ya pasados a nadie se le entregaba este conocimiento, si previamente no demostraba gran anhelo por liberarse, extremado valor para afrontar las adversidades y profundo respeto por esas enseñanzas y tesoros que eran igualmente secretos. La vida rutinaria. Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué.
Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la vida. Indubitablemente tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia. Tenemos que entender el sentido de la vida. Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El cuerpo físico no lo es todo. Ver el organismo humano de cualquier persona no es haber conocido en verdad el ser, lo que somos y lo que debemos ser. Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea. No reúne las características trascendentales del sentido estético. Está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor. Las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado cansón en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre, horripilante, nauseabundo, estéril, modernísimo, exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí y por allá y por todo lado circulan millones de infelices, hambrientos, desnutridos y miserables. La sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida. Las gentes se han vuelto espantosamente crueles, la caridad se ha resfriado, ya nadie se apiada de nadie. Las vitrinas o aparadores de lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que definitivamente están fuera del alcance de los infelices. Lo único que pueden hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, ver sin poder tocar. Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras. El perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente. Todo el mundo está en problemas, nos deben y debemos, nos enjuician y no tenemos con qué pagar. Las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Los burócratas con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca, en el que psicológicamente se apoyan. Juegan malabares políticos con la mente sin importarles un comino el dolor de los pueblos. Nadie es feliz por estos tiempos y menos la clase media. Esta se encuentra entre la espada y la pared. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y hojalateros, viven porque tienen que vivir. Ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos. Las personas se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree en nadie. Se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género, documentos, credenciales, etc. Y de todas maneras, nada de eso sirve ya. Los astutos se burlan de todas esas tonterías. No pagan, esquivan la ley, aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel. Ningún empleo da felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido y las personas se casan hoy y al otro día se están divorciando. La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente. La vergüenza orgánica ya no existe. El lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos. Es evidente que a toda esa vida rutinaria y cruel, llena de sufrimientos y sinsabores, hay que añadir la gran frialdad entre las gentes. Es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda, o el coche último modelo, el último celular, o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la mentira, la calumnia, el chismorreo, etc. Obviamente cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no esté en sus planes,
ni en sus conversaciones, ni en sus placeres sexuales. Responden con un no sé de qué frialdad espantosa me estás hablando, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros y se retiran con indiferencia. Esta apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamientos. Primero, la ignorancia más tremenda. Segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico. Nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo, posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce más exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc. Tonterías, necedades que no siendo trascendentales, sí tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual. El íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada aquella que sin saber por qué nos inquietó por un solo momento, se nos olvida como si fuera un pequeño destello de luz. Sí, esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle real. Si esas personas no hubieran sofocado la primera inquietud íntima, serían en ese momento personas iluminadas de espíritu, adeptos de luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. Ese chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud. Mas todo fue en vano. Las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de luz, después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Las dos líneas de la vida. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos diferentes, el horizontal y el vertical. Se podría decir que el horizontal es muy cursi, pero es evidente que el vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo y cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho, va por la senda vertical. ¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? Esto es algo que debemos dilucidar con claridad meridiana, centrarnos en lo que verdaderamente importa. Esto es algo que debemos sopesar, analizar, enjuiciar serenamente y con tranquilidad. Vivimos en el mundo. ¿Con qué objeto? Sufrimos lo indecible. ¿Para qué? Luchamos por conseguir eso que se llama pan, abrigo y refugio. Y después de todo, ¿qué? ¿En qué quedan todos nuestros esfuerzos? ¿Vivir por vivir? ¿Trabajar para vivir y luego morir? ¿Es eso realmente maravilloso? En verdad que se hace necesario comprender el sentido de nuestra existencia, el sentido del vivir. Hay dos líneas en la vida. La una podríamos llamarla la línea horizontal, la otra es la línea vertical. Y forman cruz dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ni un segundo más adelante ni un segundo más atrás. Necesitamos objetivizar un poco estas dos líneas. La horizontal comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ante cada cuna existe la perspectiva de un sepulcro. Todo lo que nace debe morir. En la horizontal están todos los procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir. En la horizontal están todos los vanos placeres de la vida, licores, fornicaciones, adulterios, etc. En la horizontal está la lucha por el pan de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del sol. En la horizontal están todos esos sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la oficina, la familia, los amigos, etc. Pero nada maravilloso puede ofrecernos la línea horizontal. Mas existe otra línea diferente. Nos referimos a la línea vertical. En esta vertical extraordinaria
En esta escala maravillosa están los distintos niveles del ser, están los poderes trascendentales y trascendentes del íntimo. En la vertical están los poderes esotéricos, los poderes que divinizan, la revolución y el despertar de la conciencia. Con las fuerzas de la línea vertical podemos nosotros influir decididamente sobre los aspectos horizontales de la vida práctica. Podemos cambiar totalmente nuestro propio destino, hacer de nuestra vida algo diferente, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido siempre, a lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia. Es pues la vertical maravillosa, revolucionaria por naturaleza, pero se necesita tener un poquito de inquietudes. Ante todo nos preguntamos y preguntamos, ¿estamos acaso contentos con lo que somos? ¿Quién se siente feliz en el sentido más completo de la palabra? ¿Quién se siente realmente dichoso? Debemos ser sinceros, ninguno de nosotros puede decir que se halla en un oasis de bienaventuranza. Tenemos inquietudes terribles, sinsabores, ansiedades, amarguras. Sufrimos mucho y nuestro corazón palpita con intensidad tremenda. Necesitamos salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales de la línea vertical. No queremos decir que la línea vertical y la línea horizontal sean símbolos de algún tipo de secta o religión. Para nada. Eso es una forma metafórica de expresar nuestra existencia, donde una evoca la realidad física, la otra la realidad espiritual. Cuando uno que marcha por la línea horizontal se acuerda de sí mismo, de su propio ser, su realidad íntima. Cuando uno se pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de la existencia? Indubitablemente es en ese momento donde entramos por la senda vertical, la senda de la revolución de la conciencia, la senda que conduce al superhombre. Se necesita un cambio, una transformación total. Urge salir cuanto antes de este tormento, de este caos en el que nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente. Las leyes de la tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la paz. Las leyes de la tierra nunca podrían brindarnos la auténtica felicidad que transforma radicalmente. Las leyes de la tierra no podrían brindarnos nunca la libertad. Así pues que es urgente meternos por el camino vertical que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ha llegado la hora de la gran revolución, de la revolución psicológica, de la revolución en marcha, la revolución que ha de conducirnos hacia el superhombre. Reflexionemos un poco sobre el superhombre. Es extraordinario entrar por la senda vertical, revolucionaria, que ha de conducirnos inevitablemente a la liberación final. ¿Quién es feliz por estos tiempos? No lo somos y no lo seremos nunca si no nos dedicamos a recorrer con firmeza la senda vertical. No seremos felices mientras no lleguemos a la altura del superhombre. No seremos felices en tanto no liberemos la conciencia del fango doloroso de este mundo. No seremos felices en tanto no experimentemos eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. En la senda vertical está la revolución de la conciencia. Cuando uno admite que tiene una psicología propia, indubitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo. Entonces es en ese momento que se entra por la senda vertical. Somos un verdadero enigma para nosotros mismos, un enigma que hay que descifrar, un enigma que hay que resolver, un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos, lamentablemente, aunque creemos que sí nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos. Necesitamos hacerle la dirección al mí mismo, al sí mismo, al yo mismo. Es decir, a todo ese conjunto de elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula,
etc. Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico, provisto de órganos, mas pocos comprendemos de verdad que tenemos una psicología particular. Cuando uno entiende que tiene una psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno comprende que tiene una psicología, empieza con el proceso de la autoobservación psicológica. Quien empieza a observarse a sí mismo, se convierte de hecho en un individuo diferente, distinto a todos, completamente distinto. Mas las personas tienen tendencia a admitir solamente la cuestión física, lo tridimensional, el cuerpo denso, porque lo pueden ver, oír, tocar y palpar. Pocos en verdad son aquellos que sinceramente aceptan tener una psicología de tipo bien particular. Cuando alguien lo acepta, de hecho, comienza a observarse y esto lo vuelve algo diferente ante el prójimo. Observarse para conocerse es trascendental, es definitivo. Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce los secretos del universo entero. En la senda vertical nos proponemos ante todo conocernos a sí mismos, porque solo conociéndonos a sí mismos conoceremos los misterios del universo que nos rodea. En la senda vertical tenemos que hacer un inventario psicológico de sí mismos, para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta. Hay mucho en nosotros que debemos eliminar, muchos errores, muchos vicios, muchos defectos, y también hay mucho que debemos conquistar, muchas facultades, muchas virtudes. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender que las dos líneas, horizontal y vertical, se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman una cruz. Dentro de nosotros mismos existe un punto matemático. Quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante. Ni un segundo adelante ni un segundo atrás. Cada instante el ser humano se debate entre dos caminos, el horizontal y el vertical. Es evidente que el horizontal no es difícil de vivir. Igual que un pedazo de madera sin esfuerzo es arrastrado por las aguas de un río, así el hombre de la horizontal es arrastrado por la vida. El vertical, sin embargo, implica grandes esfuerzos. Hay que nadar contra la corriente. En el vertical encontramos al hombre que piensa, siente y actúa correctamente, y nadie podría negar que esto no resulta nada fácil. Nos encontramos en ese mismo momento ante dos alternativas. Si observamos atentamente cualquier instante de nuestra vida, captaremos siempre algo que desea vivir por vivir, sin ningún sentido trascendente. Seguro que también encontramos alguna inquietud, un hermoso anhelo, una chispa de ilusión por llevar una vida más profunda, más seria, definitiva para despertar la gran realidad que todo lo sustenta. Nos encontramos pues en una gran encrucijada. Filosóficamente lo diríamos así, ser o no ser. Ahí está el dilema. Muchas gracias por haber visto este video. Les voy a dejar pendiente el siguiente tema, que son los diferentes niveles del ser, que hace parte de esa misma línea de la cual les estuve hablando en este video. Hasta el próximo video. Muchas gracias.